están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva noche aquí en Así Somos. Ya estamos listos junto a Juan Andrés Alfate. Queridísima, ¿cómo está? Bienvenido, querido. Y también a la periodista Laura Landaeta. ¿Cómo estás? Hola. Laura. Hola. Qué rico tenerte acá en esta noche en donde vamos a hablar de actualidad política nacional e internacional, porque muchas cosas están pasando. Ya vamos a hablar también lo que va a pasar este domingo 24 de abril con el balotaje en Francia, ¿cierto? La segunda vuelta entre Macron y Le Pen. Pero antes queremos partir con lo que está pasando estos días acá en nuestro país, Alfate, porque la Cámara de Diputados rechaza finalmente el quinto retiro universal que había propuesto un grupo de parlamentarios y también el proyecto acotado que propuso el gobierno para poder hacer uso de los fondos previsionales para pagar ciertas deudas. Esto había generado mucha expectación por parte de la gente, ¿cierto? Sabemos que hay un momento difícil, complicado, en donde muchas familias necesitan solventar sus gastos, pero aquí se viene abajo un poco la esperanza que tenían muchas personas, sabiendo también el otro punto, el contrapunto, digamos, que es una medida que obviamente va a afectar sus pensiones a futuro. Cabe preguntarse acá, Laura, que no había un término medio, ni una propuesta ni otra era factible de hacer, y mi pregunta va por lo siguiente. Una vez más, a ver, ¿qué es lo que más lamenté? Bueno, entre varias cosas, la verdad, del gobierno de Piñera, era la falta de diálogo, de comunicación, de bajarse a explicarle a las personas: nuestra situación y nuestras medidas están hechas por estas y estas razones. Por eso, pese a que ustedes nos piden esto, hemos decidido pasar por alto tal propuesta, etcétera, etcétera. ¿Por qué aquí siento que una vez más no existe una clara explicación a la gente, que parece más bien un capricho de nos queremos quedar con la plata, así como lo que piensa la gran mayoría? Y la verdad es que con algún momento le dimos luz verde a los retiros, hoy día, ahora, preferimos conservar estas platas. Entonces, son dos preguntas en una. ¿Tan imposible era dejar uno de los dos? Y lo segundo es, ¿por qué no salen a explicar con pera y manzana a qué se debe esta decisión? Yo espero que eso no sea una problemática de este gobierno en particular de aquí a los años que quedan. Mira, yo creo que acá hay dos lecturas. La primera es que lo que nos dejó en claro esta votación es el tremendo fracaso para el gobierno, encubierto como una ganancia porque no hay quinto retiro formalmente, pero es un tremendo fracaso sobre todo para Giorgio Jackson, principalmente porque su obligación y su deber está en comunicarse y en dialogar con el Parlamento, pero él ya como parlamentario no era muy querido por muchos parlamentarios. Entonces, yo lo he dicho, se los decía la otra vez, es una mala decisión haberlo puesto ahí y lamentablemente esta votación lo demuestra. Por otro lado, también cuando uno analiza el proyecto del gobierno, te das cuenta que en el fondo lo que están haciendo es pasarle plata a la banca. O sea, y lo que si hay algo que ha hecho la AFP desde su génesis es pasarle plata a la banca y a los poderes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con el chileno común? ¿Qué pasa con nosotros? Que vamos a comprar un litro de aceite y un día vale 3.000 pesos y al otro día vale 5 lucas. O 4.000 y algo. Después, no sé, el pan. O sea, ¿han visto lo que vale el pan? Bueno. O sea, y los sueldos siguen siendo los mismos. Entonces, la solución era mala, era pésima. Poner una ley de quinto retiro con estos atajos es una muy mala decisión. De hecho, nosotros decíamos, conversando en un grupo de amigos, por ejemplo, yo podría haber pedido haberme hecho un viaje pagado por el banco, por alguna de estas agencias del banco, haberlo comprado en cuota y después haberlo pagado con mi retiro. Entonces, ¿qué lógica tiene que el dinero se inyecte y ingrese directamente a los bancos o a las instituciones? Sí me parece muy importante, pero aquí también me faltó inteligencia y bagaje político de parte del gobierno, zanjar el tema de las pensiones alimenticias, que es un feroz tema en este país. Por ejemplo, claro. Pero eso no deberían haberlo metido en el saco del quinto retiro, porque con la misma premura que discutieron el quinto retiro, yo hoy día quisiera que las mujeres en este país tuvieran garantizada la pensión de parte de los padres que creen que le hacen un favor a los niños dándole plata. Entonces, finalmente es mucho lo que se pervierte y se pierde en este intento desesperado por no sacar plata.
Claramente. Bueno, esto ocurrió el día lunes, todo el día debatiendo, más de 8 horas estuvieron ahí en el Congreso. Finalmente a las 11 de la noche se sabe que ambos proyectos fueron rechazados. Repasemos un poquito cómo era la tónica de cada uno. El quinto retiro universal que propuso un grupo de parlamentarios, ¿cierto? Que entiendo se unieron varios proyectos, era finalmente generar un retiro libre entre 35 y 150 UFs, en donde finalmente fue rechazado con 7 votos a favor, 7 votos en contra y 12 abstenciones. Se necesitaban 3/5. Sí, y con los mismos argumentos de las veces anteriores. Exacto, se necesitaban 93 votos y faltaron 23 votos. Y en la segunda opción que presentaba el gobierno, que era este retiro acotado, igualmente apuntaban a estos 35 y 150 UFs, que es, como tú bien explicabas, Laura, ahí está la votación. Esta plata iba a pasar directamente a la deuda que tuvieran las personas, ya sea con los bancos, con servicios de salud, ¿cierto? Con cuentas básicas. Perdón, Monty, pero la gente no iba a ver esa plata. Pero esas deudas los tenía que explicar la gente, claro, prácticamente de manera presencial en su FP. A ver, digamos, eso es impracticable. Además, o sea, digamos, eso es un fracaso en el papel. Estamos en Chile, tú llegas, hace la cola 25 horas, llega a la puerta, o sea, al mostrador y dice, bueno, yo quiero pagar, no sé, cualquier cosa, la luz, el agua, qué sé yo. ¿Y dónde está su convenio? Claro. Es que pensé que bastaba con traer la boleta. No, necesitamos la copia de su convenio, con su firma, la fecha, que no sé Maestra, qué. se demorarían 2 horas por Claro. persona. O sea, si es que eso lo hubieran aprobado, estaríamos 2 años haciendo eso con filas interminables. O sea, la gente explicando para qué usan la plata. Al día de hoy hay AFPs que no han pagado el 10%. Entonces, imagínate el saco de gatos que se habría convertido este proceso. Claro, y lo que llama la atención es que también fue rechazado con 68 votos a favor, 83 en contra, se necesitaban 78, una mayoría simple que no se logró, o sea, faltaron 10 votos. Y acá preguntarte, Laura, ¿cómo lo ves tú? Porque acá uno pensaría que el bloque, ¿cierto?, la coalición de gobierno, tendría que haber tenido más coordinación, quizás. ¿Tú sientes que le quitaron el piso a la propuesta del mismo gobierno? ¿Qué pasó ahí también, por ejemplo, con la exconcertación? ¿Cómo se analiza hoy día ese, entre comillas, quiebre que pueda haber o estas diferencias que hay entre los mismos gobernantes? ¿Qué tipo de crisis es? Entre, ¿Esto es de fidelidad? claro, entre el mismo ¿Qué? oficialismo. ¿Qué pasa ahí hoy día? Yo creo que acá hay dos cosas. Por una parte está la consecuencia de algunos parlamentarios que habían votado los otros retiros y que no iban a cambiar de opinión porque les parecía faltarle el respeto a su propia gente. Y por otro lado también están este grupo de parlamentarios heridos, entre comillas, por la manera en que se ha dado un gobierno. Yo creo que uno tiene que partir analizando que es inviable tener un gobierno, como después comentaremos, incluso Jadwe lo dijo, un gobierno tan transversal, tan amplio, porque los matices, hay puntos de desencuentro en los que simplemente los matices no funcionan. Y el quinto retiro lo demostró, siendo que no es uno de los debates más profundos que vamos a tener en este gobierno si es que se cumple el plan de gobierno, porque todavía nos falta hablar del CAE, todavía nos falta hablar de las mejoras en la salud, donde sí vamos a tener bastante más puntos de vista que ahora. Yo retomo mi tesis del comienzo. Creo que faltó un ministro con más bagaje, con más empatía hacia todos los sectores, que no haya utilizado la ironía por años para denostar a sus compañeros, a los que ahora va y les pide el apoyo, y claramente también es un voto de rechazo contra el gobierno. Totalmente es un voto de rechazo. ¿Existía una solución que estaba a la mano de que algún inteligente con Excel por ahí dijo, ¿sabes qué? Esto va a ir al fracaso. La gente ya lo percibía de alguna manera. Decía, ¿sabes qué? Esto me huele mal, esto va a resultar rechazado, con los buenos fundamentos y con los políticos fundamentos, digamos, que hay detrás de todo esto. ¿Había una solución? Es que insisto con esto, Laura, existe una cadena, así como que se te ya no vemos cadenas presidenciales, en donde digan, ¿saben qué? Quiero decir que esto fue lo que ocurrió y entendemos que esto es lo que queremos reproponer y en estos momentos nos encontramos en este contexto y queremos proponer la siguiente solución, espero que nos entiendan y estos son los plazos. Es romper la cuarta pared, que nos hablen a la gente. No es como que los papás están en la pieza solo decidiendo y al final, si nos van a comprar la bicicleta. Entonces, al final, digamos, una explicación de cara al pueblo, eso es.
Yo creo que es que el aspecto comunicacional se ha tratado pésimamente en estos mes y semana que llevan de gobierno, pésimamente. Yo no esperaba que esto se solucionara de cuajo ahora. Claro, y además entendiendo la lógica, porque si uno entiende la lógica, son muy pocos los chilenos que pueden optar al retiro. Entonces, evidentemente, no es la solución total a los problemas, es una forma de solución rápida, porque vemos cómo se encarece todo, la gasolina, los productos básicos de alimentación, etcétera, el pan, que es tan indispensable en la alimentación de tantas familias. Entonces, obviamente sí había una solución, y creo que esa solución habría sido tomar medidas inmediatas con respecto a la congelación de algunos precios. Se hizo con el transporte, recién ahora, después de que llevamos un poco más de un mes con este tema de la guerra, o un mes y un poco más, ahora recién se está discutiendo y se está aprobando quitarle el impuesto al petróleo, un impuesto que se puso en el terremoto de los 80, o sea, claro, del 85. Entonces imagínate, una cosa que por décadas no se hizo y se podría haber hecho más rápido. Claro. Y así haber tomado soluciones. Sé que se están investigando algunas eventuales, se sospecha de algunas eventuales colusiones, el aceite es una de ellas, claro, pero creo que le pusieron el cascabel al gato muy tarde. Todo esto nosotros ya lo veíamos venir como ciudadanos, era cosa de un dueño de casa como somos nosotros, va a comprar al supermercado, las mismas cosas semana a semana suben y suben y suben. Exacto. En La Vega el kilo de tomate estaba a 3.000 y tantos pesos ayer, entonces es una locura. Y como tú bien dices, evidentemente se podría haber hecho algo. Sí, claro, o sea, un quinto retiro hubiese sido una medida de salvataje para mucha gente, pero hay que considerar también que hasta 31 de diciembre del año pasado, según las cifras que se manejan, lo entregaba la consultora CIDES, por ejemplo, 2 millones de afiliados ya no tenían ni un peso. Y si se efectuaba este quinto retiro, iban a ser en total 5 millones de personas las que iban a quedar con saldo cero en sus cuentas de AFP, o sea, lo que representa algo así como un 45% de los afiliados. O sea, con este quinto retiro ya 3 millones de personas quedaban en cero porque tenían menos de este millón de pesos, ¿cierto? O que se podía sacar como mínimo. Oye, perdón, un paréntesis ahí. Es que, ¿sabes cómo yo creo que lo percibe la gente? Es como, ¿sabes qué? Yo prefiero que me des el millón de pesos que me queda, claro, a que voy a tener una jubilación de 30 lucas. O sea, ¿sabéis qué? Es como lo mismo que nada. Entonces mejor dame la plata nomás. Claro, o sea, porque en el titular dice quedaste en cero. Bueno, con lo que me iban a entregar, con la plata que está ahí, tengo ahí metida, me iban a dar tan poco que para mí es como entre 0 y 30 lucas lo mismo. Entonces mejor dámela nomás. Claro. Ahí veré, por último, responsabilidad mía. ¿Qué es el problema? O sea, es muy tramposo ese titular. Exacto. Y además que todo esto tiene que ver también con la idea que tiene este nuevo gobierno sobre las reformas de pensiones, y hablemos de esos cambios estructurales y hablemos también de las reacciones que generó este rechazo, porque la oposición, por ejemplo, decía que esto había sido una tremenda derrota para el gobierno, pero en realidad lo podríamos considerar una derrota, siendo que el mismo gobierno ha dicho que necesitan hacer reformas estructurales, ¿cierto? Y no estos quintos retiros, y no seguir financiando la crisis con los mismos ahorros de las personas. Entonces yo no sé, Laura, si tú lo ves efectivamente como una derrota. Yo sí lo veo como una derrota, pero no por el mismo concepto que lo ve la derecha, porque la derecha lo ve desde un tenor mucho más populista y tratando de desacreditar un gobierno que está partiendo. Sí, yo lo veo como una derrota básicamente porque hay un ministro que está llamado a conciliar acuerdos en el Congreso y no lo logró. Eso es una derrota aquí y en la Quebrada de la Giga, en todos lados. Es una derrota. Por ese lado considero que es una derrota. Pero por otra parte también quería detenerme en algo. O sea, uno de los grandes argumentos que se ha utilizado para invalidar este quinto retiro es la inflación, es la inflación que podría provocar. Sí. Yo estuve conversando con las personas de la Fundación Sol y me explicaron detalladamente cómo eso es una falacia, porque existe una parte muy menor del quinto retiro que afectaría a la inflación. La inflación está afectada por el precio del petróleo. No olvidemos que entre Rusia y Ucrania, además, que están en guerra, tienen el 25% del grano del mundo. Sí. Entonces, tenemos el problema petrolero, tenemos el problema de gas que siempre hemos tenido, tenemos una crisis hídrica en Chile, además, y tenemos esta guerra.
Claro. donde el grano sube de precio y ya vemos lo que cuesta hoy día un kilo de pan. Entonces, en la parte que afecta a la inflación, el retiro de dinero de parte de las personas es muy menor, y de hecho reactiva la economía, porque en la medida en la que tú tienes dinero y compras insumos y compras bienes, estás haciendo que la economía se mueva, que existan más plantas de trabajo, aunque sean temporales, pero existe más posibilidad de movilidad económica. Sobre lo mismo incluso hasta querían hablar sobre dar por feriado el 2 de mayo. O sea, y al final es una tranza tan rasca, claro. Digamos, el turismo, no sé, cualquier cosa. Claro, no, pero es como, Somos un país de bingo. dame mi Ya. proyecto y te doy un feriado. Puras No, completas, así ¿no? no se gobierna. Sí. Así no se gobierna. No gobiernan pensando en la gente. Oye, veamos lo que dijo justamente el ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson. Miren, atención, A dice: ver. nosotros veíamos una oportunidad para que las inquietudes parlamentarias que el gobierno escuchó y propuso a través de un proyecto de ley con una urgencia inmediata iban a encontrar apoyo, pero resulta que los mismos parlamentarios que aprobaron en la Comisión de Trabajo luego lo terminaron rechazando en la sala, una situación que es muy difícil de entender. Quizás acá podemos comprender el análisis que hacías tú recién, Laura, que tiene que ver con esta derrota de Giorgio Jackson de no poder vincular, ¿cierto?, de no poder lograr un gran acuerdo para sacar adelante un proyecto que sí estaba presentando el gobierno, ¿cierto? Y que, desde las mismas palabras del ministro Marcel, no iba a afectar a la inflación porque estas platas iban a ser manejadas de manera interna y finalmente la plata de la AFP se iba a ir al banco, como ya suele pasar. O sea, ese círculo iba a seguir siendo el mismo. El mismo círculo vicioso de siempre. Claro, perdón, porque Marcel también agrega sobre esta situación, dice él, abro comillas, el quinto retiro, por otra parte, eso se lo pongo yo, pone en riesgo el programa de gobierno y el bienestar de las personas. Hay que ponerle subtítulos a las cosas. O sea, es que además de ponerle subtítulos, esto parece un manotazo. El gobierno no gobierna con las platas de la AFP, entonces no tiene ni una lógica. Más que subtítulo, hay que tratar de entender que la gente no es tonta. Entonces no hay que venderle algo que no es. Eso. O sea, el gobierno no podría dejar de hacer ninguna de las reformas que tiene que hacer por esto, ¿no? Porque se sacan las platas de la AFP. Y de hecho... Pero eso es lo que parece si no lo explica. No, por supuesto. Pareciera... Es que de verdad parece que si hay un retiro de plata se acaba el mundo, porque pasamos hambre, tenemos inflación, el gobierno no puede hacer la reforma, cuando ha pasado todo lo contrario. O sea, es ahora que la gente no puede comprar todo lo que quisiera para comer porque es inviable. O sea, comer tomate es un lujo hoy día. Y así como el tomate, muchas otras cosas. Además, no hay que olvidar que las AFP, por ejemplo, el año pasado el grupo SAIE se declaró en quiebra. Las AFP le habían prestado más de 6.800 millones de pesos, una AFP. Sí. Wow. Entonces, es nuestra plata. La TAM, que viene pidiendo rescates del Estado hace años, tiene capital invertido de todas las AFP. O sea, no es gratis que del mundo de las AFP haya solo 2 que sean de propiedades chilenos y todas las demás de conglomerados extranjeros. Porque una AFP la compras, o por lo que investigué acerca de los montos de compra de las AFP por estos holding internacionales, una AFP se compra entre 5.000 y 20.000 millones de dólares. Y con las utilidades que tiene, o sea, es un negocio redondo. Claro. Por algo tenemos tantos holding internacionales y tantas AFP, porque tenemos bastante. Claro. No tenemos una sola. Entonces, nadie mete su capital donde no hay negocio. Entonces, cuando tú ves el nivel de ganancia que ellos tienen versus lo que nos pasa al país, es incomprensible, más viniendo de un gobierno de izquierda, que no se defiendan los intereses de las personas. El quinto retiro no es una solución. Claro. Acá tenemos otros problemas de fondo que hay que solucionar. Sí. Pero sí habría sido un alivio, porque a mí me da miedo ver mi cartola. Porque como yo no he cotizado todos los años, a veces he boleteado muchos años de mi vida, veo bajar y bajar y bajar. Pérdidas las asume cada cotizante. Totalmente. O sea, acá la discusión se tiene que centrar obviamente en la reforma Muchos del sistema de pensiones. se van a salvar con, digamos, la devolución de impuestos ahora en mayo, ¿no? Claro. Oye, vamos a continuar con esto, pero antes atención, porque en muchas ocasiones por falta de tiempo no podemos chequear nuestra salud como corresponde, pero con Tested no hay de qué preocuparse. Cuentan con más de 500 prestaciones para ti y los que quieras. ¿No tienes tiempo para chequear tu salud? Bueno, Tested llega hasta donde tú estés, ya sea tu hogar, tu oficina. Realiza tus exámenes de sangre, por ejemplo, salfate, de orina, de COVID y muchos exámenes más junto a ellos. Que el factor tiempo no sea un impedimento. Compruébalo
porque cuando la salud se comparte es más fácil estar bien. Juntos nos cuidamos. Ingresa a www.tested.cl y agenda hoy. Junto con este tremendo dato ya vamos a continuar con este análisis que estamos haciendo en torno al rechazo de ambos proyectos del quinto retiro. ¿Qué es lo que se viene ahora? Seguimos con Laura Landaeta, periodista, Salfate también. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso aquí en Así Somos. Ya estamos de regreso esta noche en Así Somos. Vamos a seguir revisando todas las reacciones que dejaron el rechazo de ambos proyectos con respecto al quinto retiro de los fondos previsionales. Pero antes de continuar, atención para aquellos que están comenzando a tomar mate. Les recomendamos yerba mate compuesta Verde Flor. ¿Sabías que las hierbas compuestas con hierbas son más suaves y digestivas que las tradicionales? Además, el mate es antioxidante, fuente de vitaminas y minerales. Por eso y por su amplia variedad de sabores, Verde Flor es la hierba compuesta más vendida de Chile. Es increíblemente exquisita para todo momento y para todo el año. Exige y busca yerba mate Verde Flor en todas sus variedades. Tradicional, menta, boldo, cedrón, naranja, hierbas serranas y premium. Verde Flor es la yerba mate compuesta más vendida en Chile. Un fuerte aplauso. ¡Grande! Gracias por estar cada noche con nosotros. Y ahora sí, me voy a la mesa. Seguimos junto a la periodista Laura Landaeta, Salfate, revisando todas las reacciones que generó el rechazo de ambos proyectos del quinto retiro de los fondos previsionales. De hecho, quiero que nos quedemos en unas declaraciones que hizo el diputado Jorge Durán, ¿cierto, sí, Salfate? Perdón, mira, dale tú, pero solo que sea un paréntesis. Sí, lo que pasa es que cuando está Laura no puedo dejar de aprovechar estas cosas. Estaba preguntando precio equivalente a Chile en relación a su estado económico, y solo por citar el producto de aceite, en Perú vale 1.000 pesos todavía, Bolivia vale 1.000 pesos, en México 2.000 pesos, Argentina 1.500 y Chile 4.500. Solamente decir que ya que tú lo mencionaste, si esto no es colusión, digamos, o es un aprovechamiento salvaje. El otro día vi un posteo de un chileno en Inglaterra y en Londres vale 3.000 pesos. 2.800 y algo de pesos. Londres, o sea, una ciudad que se supone que es la ciudad más cara del mundo. Es que uno calcula todo por el triple. Dice así como, ¿cuánta plata tengo que llevar? El triple de lo que gastaría acá. Eso era como lo que uno hacía en Londres. Ahora voy con plata chilena. Va con plata chilena. Con plata chilena y me sobra. Claro, propina. Y en Europa sí que les pega el tema de la crisis y la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, totalmente. Mayor razón el tema de los granos y los aceites. Les decía, revisemos lo que dijo el diputado Durán, porque fueron palabras así como bien concretas. Dice, este gobierno tiene que hacerse responsable de lo que pasó hoy, de cómo de manera mañosa inventaron un proyecto que ni siquiera los subsecretarios y parlamentarios de su coalición tenían idea de qué se trataba. Yo creo que con esto el ministro Jackson y el ministro de Hacienda deben dar un paso al lado, o sea, pidiendo la renuncia de ambos ministros. No que sean con Isquia también y todo lo demás. Bueno, es que... ese afán de que todos renuncien. Sí, pero se le han dado en bandeja igual. Sí. O sea, es para errores no forzados, como se dice en tenis, digamos, estas problemáticas. ¿Así va a ser esta pelea? Es como renuncien, lo hacen más. ¿Así va a ser esta conversación de aquí en adelante, ahora que le toca hacer oposición? Probablemente porque la derecha tiene más determinación para hacer oposición que la que tiene la izquierda. La izquierda dejó vivir a Piñera pese a los atropellos a los derechos humanos. Tal cual. En la presidencia, digamos. Pero sí, es muy probable que sea así, que por cada cosa que suceda o haya una interpelación o por lo menos públicamente se solicite la renuncia. Yo creo que... ¿Y le pueden hacer la guerra el empresariado al gobierno? Es que el empresariado está muy cómodo con el gobierno. Imagínate que ahora hacen un proyecto de ley para sacar un retiro y pasárselo a los bancos. O sea, los empresarios los aman. Si no los amaran, no estaríamos como estamos, digamos. Claro, estaríamos a 10.000 pesos. Yo creo que de hecho es tanta la presión que se autoimponen con respecto al empresariado que terminan haciendo gobiernos socialdemócratas más tirados hacia el centro que lo que proponen originalmente. Exacto. Es lo que le está pasando a este gobierno, es lo que le pasó a Bachelet, lo que le pasó a Lago. Es una larga historia de concertaciones con distintos nombres, pero que finalmente es lo mismo. Yo creo que la derecha va a tener un rol crítico y como ha tenido siempre, digamos, y duro y contra todos estos errores. Yo no creo que alguien tenga que renunciar por algo así, digamos, pues si no, de verdad sería el festival de las renuncias. Exactamente. Pero efectivamente acá hay algo que no se puede perder de vista, más allá de cualquier análisis más profundo o más político, que es el tremendo daño que nos causa a la población, el que no haya políticas concretas
para sostener un país que está con un nivel inflacionario alto. O sea, yo echo de menos la rebaja en los impuestos específicos, claro, como es lo que se está recién discutiendo con respecto al combustible, que de pasada fue ahí de chiripazo se fueron ganando los años ellos con un impuesto que tenía un rol en un momento determinado. Y en este país, que tenemos la costumbre de ser borregos, lo hemos dejado pasar permanentemente. Entonces, creo que esas medidas específicas, bajarle el impuesto a los granos, bajarle el impuesto al aceite, bajarle el impuesto y además investigar, porque no es posible que un supermercado tenga un precio y que otro tenga otro precio, que una distribuidora tenga un precio, que otra tenga otro precio, que los precios sean tan dispares. Ahora, si se van a demorar 2 años en investigar si hubo o no hubo y después nos van a devolver 500 pesos, tampoco sirve. Pero, entonces, Laura, ¿funcionaría efectivamente bajarle el impuesto a ciertos alimentos? ¿No sería después un argumento quizás para los empresarios de decir, ok, esto que valía 4.000 pesos ahora vale 3.200, no sé, 3.500, pero en la medida que pasa el tiempo van a llegar igual a los 4.000 porque aunque tengan menos impuestos pueden decir, no, es que ahora la materia prima está más cara, van a que el poner menos subió, del producto en el envase. Claro, petróleo, y finalmente, aunque se bajen los impuestos, vamos a terminar pagando lo mismo siempre. Esa es la sensación que me queda a mí, porque queda, creo yo, como en todo lo que estamos viviendo hoy día, que quien se ha podido aprovechar de estas crisis, ya sea pandemia, guerra Ucrania-Rusia, ciertos cambios políticos en el país, quien ha podido aprovecharse lo ha hecho. Totalmente, y además basta ver la historia reciente para darte cuenta que yo no sé si ustedes alguna vez han descubierto un producto que baje de precio, que no sea en una oferta, digamos, que sea permanentemente. Sí, pues no hay. Cuando Sí, claro. hay deflación no bajan los precios, eso no ocurre nunca. Claro, no se nivela para abajo, no se recupera. Y ahí es donde tenemos un problema que el Estado como garante de nuestros derechos como personas, no solo como consumidores, sino como parte del Estado, tienen que tener un rol más activo. Y claro, cuando hablo yo de una política de bajar los precios, también me refiero a eso. No sirve bajar los impuestos por bajar los impuestos. Tiene que haber acompañado de eso medidas de regulación. O sea, el CERNAC no tiene, por ejemplo, ninguna facultad. Claro. El CERNAC nunca se la han querido dar. Ni siquiera asusta. Y cuando uno va al CERNAC, te miran los gallos de la empresa y te dicen ya, que le vaya bien. Hay empresas... Sí, que ni siquiera contestan las reclamaciones del CERNAC porque no sienten la obligación. Entonces, necesitamos que el Estado tenga más elementos para comprobar en terreno y en el momento, no 15 años más después. Firme, más estricto, claro, y eso, claro, y esa es la segunda parte, que las multas tienen que ser altísimas. O sea, para el terremoto había un supermercado, una gran marca que trajo un montón de cosas del extranjero diciendo que eran ayuda para las personas que habían perdido todo, y resulta que eran cosas que iban a vender. Posteriormente, cuando se investiga y se les inculpa por esto, por haber cometido este ilícito, la multa que tuvieron que pagar era tan baja que valía la pena igual traerlo. La multa que pagaron los pollos, la multa que pagó el confort. Entonces, después ellos van y se autodenuncian, pero el daño ya está hecho, ¿no? Y la cuenta para ellos siempre es positiva. Totalmente. Laura, parece que la puerta, ¿cierto?, a los retiros no está completamente cerrada. De hecho, sabemos que hay una instancia en donde todavía el Ejecutivo puede recurrir al Senado para seguir adelante con la iniciativa del 5º retiro acotado que ellos proponen. Y también hay una idea de un 6º retiro. Mira, pasemos a revisar el siguiente titular. Dice lo siguiente: se acerca el fin de los retiros, nos preguntamos. Presidente de la Cámara de Diputados cree que nuevos proyectos no son admisibles, pero falta el 6º por resolverse, Alfate. O sea, ¿todavía nos queda una discusión por delante? Sí, mira, fíjate que el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, con respecto a esto, dice: lo que corresponde, estoy citándolo, hoy en día, es ser responsable y no seguir generando expectativas a la población respecto de un tema que en las condiciones actuales se torna jurídica y políticamente inviable. Y aquí te lo pregunto de verdad, Laura, si es que más o menos alguien puede proyectar qué va a pasar con una nueva solicitud de retiro ante el contexto en donde ya han sido rechazadas estas dos propuestas anteriores, y lo que pasa con la gente, que es como...
Mira, yo sé que aquí me voy a meter en un área que es más subjetiva, psicológica, colectivamente basado en la esperanza y la resiliencia, pero seguir hablando de esto, gastando recursos, tiempo y todo, yo entiendo que tienen que hacerlo, digamos, pero si es que ya casi podemos saber cuál es el resultado, que va a ser completamente rechazado, deberían seguir insistiendo o mejor dar otra explicación y otra vía que lo que hablamos anteriormente, en vez de insistir cosas que parecieran como que alguien quisiera ganar tiempo más que nada, así como lo intentamos pero no nos dejamos y todo lo demás, y la gente se queda chupando el dedo, triste, decepcionada y más enojada que nunca. Ya están todos alterados. Ay, con el 18 de octubre del 2022, que como bien deseamos fuera de comerciales, si es que no termina pasando el 18 de septiembre y en vez de fiestas patrias tenemos una revuelta generalizada, y no estoy haciendo ningún llamado, estoy simplemente colocando algo que ya se habla allá afuera. Bueno, mira, en estricto rigor, cuando un proyecto no consigue el quórum, tiene que esperar un año para volver a presentarse. Entonces, en estricto rigor, no debería haber otro sexto retiro. Sin embargo, ya están ingresados por lo menos 2. Ahora, uno tiene que entender que la clase política se alimenta del populismo. Es como funciona la política en este país y lamentablemente en varios países del continente. Entonces, es efectista presentar un proyecto para un retiro, tiene ciertos resultados. Hay políticos que viven de alimentar las opciones de los retiros como forma de bandera de lucha, ¿no? Entonces, evidentemente, esta opción existe, se tiene que discutir, probablemente no va a llegar a ningún lado, en eso estamos de acuerdo. Pero sería serio ya son 3 los que se han rechazado, no digamos, 2 y 1 del gobierno. Que no tomaran esta opción y sí hicieran algo concreto, pero otra cosa. Yo creo que lo bueno sería que el Estado hiciera lo que tiene que hacer, que el Estado se preocupe de que los chilenos podamos comer, que podamos comer de todo, o bueno, ciertas cosas siempre van a ser un lujo, pero que podamos comer bien, que podamos echarle benzina al auto, a la bicicleta eléctrica, a lo que sea que tengamos, a la bicicleta con benzina, lo que sea, ¿no? Pero que podamos cubrir nuestras necesidades. Vamos a seguir con ese análisis, Laura, pero antes los dejamos con el siguiente consejo de nuestro auspiciador Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos, las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. Oye, mucha razón tenías, Laura, al decir que peligroso es cuando se gobierna desde el populismo puro. Yo ahora escuchando a algunos personajes hoy de oposición que en su minuto, cuando se planteaba la idea incluso del primer retiro, no estaban de acuerdo porque decían que la gente con esa plata se iba a ir a comprar cervezas. Entonces que no era una buena idea. Sin embargo, ahora rechazaron el proyecto del gobierno porque decían que era injusto que la plata no pasara por la gente y que la gente no tuviera la libertad de decidir qué hacer con su plata. Y por el otro lado también, o sea, quienes hoy día son oficialismo y apoyaron los primeros, segundo, tercer, incluso cuarto retiro, hoy día lo rechazaron, ¿cierto? Y quizás por ahí algunos apoyando a los del gobierno y otros de frentón rechazando todo. Lo rechazan. Entonces, diciendo que va a ser una debacle lo que va a pasar con el plan de gobierno. Explica que no es así. Claro, pero eso es peligroso porque al final la gente se confunde, la gente pierde la esperanza en aquellos políticos por los cuales votaron, dejan de creer. Eso es grave. Y eso nos hace súper mal porque hoy día tenemos un país polarizado justamente por eso, por la falta de confianza y porque los discursos se van dando vuelta no en torno a lo que la gente va necesitando, sino al ajuste de cuenta que hacen los mismos políticos entre sus partidos, ya sean oficialistas o de oposición. Y el dejo de creer se convierte en me engañaste, y eso es grave. Es como una eterna sed de venganza por quién grita más fuerte o quién golpea más fuerte la mesa dentro del mismo Congreso. Y eso es lo que da lata, da pena, da rabia, porque ellos deberían estar gobernando para la gente, para todos, para que el país salga a flote, no para ver quién gana la batalla dentro de ese pleno. Eso me pasa a mí, que lo encuentro como ya too much. Ahora, ¿qué dice Gabriel Boric? ¿Qué dice el presidente? Bueno, él descartó insistir con un quinto retiro acotado. Mira, sí. Es que no tienen los votos. Es que sí. Sería ir a hacer el ridículo por segunda vez. Yo insisto, así es que esto es como un buen papá. Es como, ok, me dijiste que no, pero explícame bien, dímelo, explícame, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Por qué no? Por favor, yo te puse ahí porque tú me hablas a mí, porque el otro no me habla, el otro no me explica, el otro se junta con los amigotes y hacen sus propios arreglos y yo quedo fuera.
por favor explícamelo. Yo voy a entender si la explicación es correcta. Entonces dice él, acá, como gobierno pensamos que es necesario pasar a los temas de fondo, en particular a la reforma previsional. También dice terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales de los chilenos se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales. Esto no le hace bien a Chile, a la economía y por supuesto todo a los ciudadanos, lo que dice Boric. Y yo digo, sí, ok, ya, pero date el tiempo. Así Agrégale dos líneas. Claro, no estés tan congelado. Mira, yo entiendo, presidente elegido, que es para estar paralizado con todo lo que te ha ocurrido. Está así como, ¿hacia dónde me muevo? ¿Así qué hago? Así como tengo susto. Ok. Pero haz lo tuyo. Sale con tu camisa abierta y dile, ¿sabéis qué, chiquillos? Pasa esto. Mira, quisimos esto, ya no salió, pero mira, vamos a arreglarlo de esta manera, pero haz lo que los otros no hacen. Háblanos, por favor, explícanos. Yo creo que va a haber un entendimiento si la respuesta y la explicación es la correcta. Solo leyendo esto me parece, ok, ya, ¿y qué vamos a hacer entonces? Eso es lo que me falta. Por favor, háganlo. O sea, si no lo hacen ahora... ¿Y tú te das cuenta que entre un discurso y el otro pasan semanas y seguimos escuchando lo mismo? No voy a volver a no sé qué, no vamos a hacer esto, no vamos a avanzar acá. Pero ¿qué vas a hacer? Yo no quiero saber lo que no vas a hacer. Yo quiero ir y comprarme un litro de aceite y que no me falta plata para comprarme zapatillas porque están rotas. Quiero poder tener una vida a la altura de los gastos que necesito tener todos los meses. Ni siquiera estamos pidiendo lujos, estamos pidiendo comida, estamos pidiendo cosas que son básicas. El gobierno no puede avanzar en esto porque no tiene los votos en el Senado, pero con el carisma que tiene Gabriel Boric, porque es innegable que tiene mucho carisma, la gente lo estima, aunque a lo mejor cada vez tiene más detractores, él todavía tiene un capital ganado porque lleva muy poco tiempo gobernando. Lo primero que tendría que haber hecho sería haber dicho quizás eso mismo, si le acomodaba, sí, pero con dos líneas más que sean, pero hoy día vamos a hacer tal cosa, mañana vamos a hacer tal cosa, en un plazo de tantos días vamos a resolver esto de tal o tal manera. Ya hablábamos recién de las posibilidades, ¿no? Bajar algunos impuestos, etcétera. Exacto. Pero falta... Nosotros necesitamos un gobierno proactivo, no un gobierno reactivo, que además en este afán, que es como de la clase política entera, de mirarse todo el rato la pelusa al ombligo, no se dan cuenta que tienen que tener soluciones, no solamente un discurso aprendido. Y el gobierno insiste en llevarnos a una agenda, que es la que ellos quieren, en los tiempos que ellos quieren, y no se dan cuenta que el pan, el aceite, el tomate, los plátanos suben y suben y suben cada día más. Oye, tras la jornada de este día lunes, ya lo decíamos, muchos apuntaban a que el gobierno había perdido, otros que había ganado. Revisemos lo que dijo justamente el ministro de Hacienda, digo, Mario Marcel. Mire. Acá esto no es un reality donde nos preocupamos de quién va a ser el ganador o el perdedor de la noche. Acá lo que está en juego es el bienestar de las chilenas y los chilenos, ayudar a salir bien de esta crisis que afectó a tanta gente, que generó tanto desempleo, que generó tanta inseguridad. Claro. Pero es lo mismo, es que sabéis que, mira, perdón que yo sienta con un ejemplo tan básico, pero es como le dicen, papá, cómprame un helado. No, ¿por qué? Por tu bien. No, pero explícame algo más, o sea, dime algo que yo entienda y que tengo en vez de... Sí, eso es lo que... Pero, es como, ¿qué tan difícil es? Cuando los papás decían, no puedes comer esto. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo que no? Porque yo te estoy diciendo que no. ¿Ah? Exacto. Ya lo vas a entender cuando seas grande. No, sí, yo creo que todos necesitamos respuestas y creo que la gran mayoría de los chilenos coincidimos en que la solución de fondo es justamente una reestructuración al sistema de pensiones. Y yo creo que todos ya nos hemos dado cuenta que las AFP son insostenibles y que por mucha plata que junte la gente, de hecho también dentro de los datos que se entregaban era que algo así como un 5,8% de los cotizantes tiene sobre 40 millones de pesos. Y incluso con 40, incluso hasta con 90 millones de pesos tampoco es que tengas una gran pensión hoy en día. Entonces, claramente necesitamos una reestructuración. Pero todo esto que ha pasado también, Laura, le ha costado caro en esta primera quincena de abril en cuanto a la popularidad, ¿cierto?, de Gabriel Boric, la credibilidad que tiene la gente hacia él. De hecho, la encuesta Pulso Ciudadano reveló en una encuesta que hizo sobre la primera quincena de abril que el presidente Boric obtuvo un rechazo del 51%, algo que no se había visto en la historia política hace bastantes décadas, en donde al menos las primeras, ¿cierto?, 30 semanas
semanas de gobierno, ¿cierto? O el primer incluso año de gobierno, es considerado como una luna de miel para los presidentes, en donde todo funciona más o menos parejito y después empiezan a verse los baches. Pero en esta ocasión vemos que la bajada fue más bien abrupta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y a qué se le podría atribuir? Pienso que hay distintos factores. O sea, uno es lo que hablábamos fuera de cámara, que es como que difícil meterte a gobernar después del nefasto gobierno anterior. O sea, ya vienes con una cantidad de pendientes que no son solo del gobierno anterior, sin restarle mérito a los previos, digamos. Es como ser alcalde de Maipú. Qué terrible. Claro. O ser alcalde de San Ramón, con toda la debacle que dejó el alcalde socialista ya con las drogas. Pero bueno, por una parte está eso, ¿no? Como la necesidad de soluciones que tenemos hace muchos años y que hicieron que la gente se levantara en un estallido social el 2019, porque esas cosas no están solucionadas. O sea, hubo un ofertón y después un ofertón además muy poco inteligente y después nada. Entonces hay un nivel de exigencia muy alto por esa parte. Por otra parte, además, tenemos un gobierno que no se ha caracterizado mucho por oír a las personas, sino más bien por reaccionar, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Un gobierno reactivo que tiene sus costos y tiene sus problemas, precisamente porque las cosas que se requieren como primordiales no se solucionan. Y además hemos tenido un par de desaciertos tremendos. Entonces, y tenemos una oposición muy grande, porque por mucho que Gabriel Boric haya sido el presidente con más alta votación de los últimos años, Gabriel Boric tiene una posición feroz, tanto en la derecha como en la izquierda. O sea, la gente eligió el mal menor en gran medida para votar por él, y eso es algo que parece que se le ha olvidado a él y sus ministros, porque ya no es el más votado, hoy día es el que le tiene que responder a la ciudadanía. Y con esto de las frases hechas, sin contenido de fondo, sin medidas de fondo concretas para solucionar no solamente el problema de pensiones, que es gravísimo, sino también los problemas de la educación, los problemas de la salud. O sea, hoy día tenemos hospitales donde no hay profesionales y lo seguimos teniendo. Perdón, como dijo alguien por ahí, se prepararon toda la vida para hacer oposición, pero no para gobernar. Para gobernar. Ok, sobre eso queremos profundizar. Hay un titular también de acá del diario de La Tercera respecto a lo que estamos conversando, y continuamos después de esta breve pausa comercial. Está muy interesante esto. Salfate, tú querías mostrarnos un titular, ¿cierto? Sí, esto es del diario La Tercera. Lo que dice ahí, según la encuesta Cadem, desaprobación a la gestión del presidente Boric alcanza récord histórico, el 50%, y supera por primera vez su aprobación. A ver, tratando de ser un poco justo y equilibrado, si nosotros no... O sea, nosotros estamos fiel junto al pueblo acá nomás, si no, digamos, si alguien lo hace mal lo diremos, y si lo hace bien lo aplaudimos. Por supuesto. También esto tiene que ver con una condición muy particular al chileno en relación al gobierno de Piñera primero, o también de Bachelet. Y es que la gente tiene una actividad más grande con esto. La gente está participando más públicamente a través de sus redes sociales, su aparataje y todo lo demás. También tiene que ver con eso, ¿no? O sea, me refiero, no es que sea un número mentiroso, pero claramente está más disparado en tanto la activación de las personas opinando respecto a quienes los gobiernan. Uno podría decir que el número es mentiroso igual, porque la manera en que se realizan los sondeos, el universo de personas que opinan, es bien menor. Sí, entonces, sí, es verdad, quizás antes fue una pregunta. A la Plaza San Enrique nomás. No es un mentiroso intencional, pero, no es un buen parámetro. Ahora sí, a veces le achuntan las encuestas. Entonces, en ese contexto, y pensando que efectivamente los números son eso, también hay que entender el contexto en el que se dan. O sea, tenemos un gobierno que ha tenido varios desaciertos con respecto a su política hacia afuera, digamos, no solo el del Gualmapu, sino varios otros. Entonces, finalmente la gente castiga. Y yo insisto en mi teoría, que tampoco es tan loca. Muchos de los votantes de Boric votaron por él porque era el mal menor. Y hoy día le hacen oposición, si no basta ver a Daniel Jadwe. O sea, justamente, qué bueno que lo mencionaste, porque en este periplo que ha hecho, cierto, Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, por Venezuela, en este contexto en donde se traslada a Caracas para participar en la cumbre internacional contra el fascismo, se mandó varias declaraciones. Mira, revisemos este titular. La cumbre contra el fascismo. Aquí está, mira, dice: Jadwe lapida viabilidad de programa de Boric en viaje a Venezuela.
hay que esperar la Constitución. Y no es primera vez que Daniel Jadwe sale con declaraciones que van un poco a serruchar al gobierno, considerando que hoy día la coalición es Frente Amplio más Partido Comunista. Entonces llama la atención que él tenga estas palabras tan duras. De hecho, él da una entrevista en Venezuela en donde se refiere al presidente Boric. Dice: yo creo que él tiene un proyecto completamente distinto. No se ha planteado jamás la superación del capitalismo y del neoliberalismo. Este sigue siendo como la piedra angular entre ellos dos. Aunque el presidente Boric dice que hay muy buena relación con el Partido Comunista, un poco bajándole el perfil. Y ayer, cuando le preguntaron en el punto de prensa sobre Jadwe, él dijo que no se iba a referir al tema. O sea, cerró micrófono, pero tajantemente. Sí, yo creo que las discusiones entre Jadwe y Boric comenzaron en el último debate, que fue bastante sucio, digamos, el último debate en las primarias. Sí. De ahí en adelante, la relación de ellos no ha sido muy buena. Uno tiene que entender las cosas en su contexto. Jadwe es un alcalde comunista y es de los comunistas verdaderamente comunista, o sea, él lo ha demostrado con todas sus políticas públicas en Recoleta. ¿Y por qué digo verdaderamente? Porque hay un grupo de comunistas que son más New Age, que son como estos comunistas que están en el sistema, que a veces son medios socialdemócratas, hasta medios de se han llegado a ser. Entonces, Jadwe representa la ala dura. Hoy muchos lo identifican, y me incluyo en eso, como el líder de la izquierda, de la verdadera izquierda, digamos, la izquierda que quiere combatir el neoliberalismo, porque esa siempre ha sido la premisa de esa izquierda. Entonces, Jadwe no dice nada que no piense con honestidad, porque efectivamente las políticas públicas hasta ahora y las promesas del gobierno no apuntan hacia destruir el neoliberalismo, por el contrario, o sea, querían entregarle nuestras platas a los bancos de nuestro retiro de la AFP. Entonces, yo creo que él es consecuente con su política. Ahora, ¿por qué lo hace público y lo hace de esa manera? Porque Jadwe quiere ser presidente y no lo ha dicho públicamente, pero él quiere ser una alternativa válida en 4 años más. Ya, yo te tengo que hacer esta pregunta, porque desde mi punto de vista, yo encuentro que Jadwe a esta altura, es lo que siento, digamos, aquí tú me corriges, es como, bueno, mal que no salí presidente y ahora hago lo que más me gusta. Ahora quiero ser oposición para... Exacto, aquí estoy cómodo, así dando la pelea, pero no me pasen este fierro caliente llamado Chile, porque en realidad aquí es donde yo me siento en mi rol, quejándome, digamos, diciendo las cosas se hacen mal, y ese extremo. Y aquí tengo esta pregunta, porque él va a Venezuela y él dice así como, vengo para acá y me doy cuenta del paraíso con su gobernante. Él tiene posibilidades como presidente. Yo creo que con esta visita sigue en su rol. Yo creo que está correcto, está haciendo las cosas perfectas para él, pero queda completamente radicado de ser presidente este hombre. ¿O tiene una posibilidad? Yo veo bien difícil que sea presidente alguna vez. Es muy difícil pensar que un comunista, sea Jadwe el que sea presidente de nuestro país. Es muy porque improbable. Son frente a su discurso. Pero existe un crecimiento que igual es ganancia, por decirlo así, un crecimiento político en imagen. Hace 4 años atrás, yo diría, desde que murió Gladys Marín no había habido un dirigente comunista con la presencia de Daniel Jadwe. O sea, Hubo un periodo marchito dentro del Partido Comunista donde lanzaron incluso candidatos curas a la presidencia, en fin, unas cosas bien raras que hicieron. Se expandió su red. Estuvieron como bien desaparecidos del quehacer político real, ¿no? En cambio, Jadwe marca pauta. Estamos todos pendientes de lo que Jadwe hace. O sea, yo creo que ahí hay una ganancia. ¿Qué dijo Daniel Jadwe en entrevista aquí con Ernesto Villegas, justamente en donde se refiere al programa de Gabriel Boric? Dice, el programa hoy día no tiene viabilidad política, sin embargo, hay que esperar la Constitución, porque es probable que el resultado de la Constituyente obligue a actualizar algunas leyes que van a ser mucho más democráticas y profundamente centradas en los derechos de las personas, y esto sin duda va a generar un contexto para avanzar mucho más en el programa. De hecho, ya quedó, es cierto, Chile como un Estado social de derecho democrático, eso ya está en el borrador de Constitución, y claramente con este texto, si se logra aprobar el 4 de septiembre, el Congreso va a tener mucha pega modificando hartas leyes. Entonces vamos a ver cómo avanza también este camino, y esta es la mirada que tiene Jadwe hoy día. Lo que llama la atención es que parece que le está haciendo su propia oposición dentro de la misma coalición. Si bueno, eso es de lo que hecho, más llama, claro, hay ¿cierto? gente de izquierda que considera
considera que Claro. él es el líder de la izquierda que va más allá Claro. del Partido Socialista, digamos, del La socialista verdadera hacia la izquierda, claro. Y es opositor, o sea, no es declaradamente opositor, pero lo ha sido desde el día 1, desde el día que Boric fue ungido como el candidato de la izquierda. Siendo que van a primarias. Originalmente el Frente Amplio nace como una coalición que está más a la izquierda. Sí. Hoy día, y como suele suceder en la política, las piezas se van moviendo y ya está más hacia la derecha. Entonces, claro, Jadwe queda como el referente de la izquierda máxima, digamos. Ahora, el siguiente movimiento de Jadwe sería ¿cuál, de cierta manera? Incluso al punto de tratar de arrastrar adeptos desde el actual gobierno hacia él para generar una especie de caudillo de sugerencias, de asesores internos, o pareciera que Boric ya también le tiró la cadena, o sea, se le está transformando más que una piedra en el zapato, en un distractor, en una molestia, alguien que le dice tú lo haces mal, tú eres de cartón, ¿sabes qué? Tú me dijiste una cosa y ahora están otras cosas, eres igual que los otros, oh, y ahí se va a poner complicada la cosa. ¿Qué le queda a Jadwe? O sea, ¿cómo crece él? Porque ahora yo creo que igual tiene que hacer algunos arreglos, porque o sea, la ecualización que hizo, digamos, con Maduro, digamos, Sí. es como, o sea, se dio un gusto. Yo encuentro que él fue y dijo, la voy a hacer nomás porque tengo ganas, y después, como en Chile, se volvió a dar un poquito y sigo haciendo las cosas buenas que hago, y de ahí veo cómo me reajusto. ¿Cuál es el futuro de Jadwe en Chile? Porque si es que él lo hace bien, puede seguir creciendo, ¿sí? pero ya se dio un gusto, creo yo, un caprichito. Mira, yo creo que Jadwe tiene que tener mejores asesores. Es uno de los grandes problemas que tienen los partidos que son tan duros en su gestión diaria, ¿no? Sí, pues, son Que adoctrinados, todo tiene ¿no? que ser súper claro, súper adoctrinado, tiene que darte permiso no sé quién para hacer no sé quién. Nada es gratuito, nada es antojadizo en un partido como el Partido Comunista. Entonces, él necesita, con sus pretensiones de ser presidente, porque realmente las tiene, no dudo de ello, digamos, es cosa de ver cómo actúa, tiene que tener una asesoría externa, primero que nada, alguien que mire más allá de la lógica del partido, ¿no? Y claramente va a tener que darle una vuelta a este tremendo patinazo que es ir a apoyar a Maduro, ir a apoyar a Maduro, ir a apoyar a Venezuela. O sea, hoy día Venezuela se empieza a visibilizar distinto, es verdad. Estados Unidos está negociando con ellos petróleo. Tú pones el TV Cable, por ejemplo, y ves invitaciones de estos comerciales, ven a Venezuela, el paraíso es Venezuela. Hay venezolanos en Chile que están pensando, lo he conversado con algunos, seriamente volver a su país porque más mal ya no va a estar, ¿no? Como que está empezando a levantar. Pero de ahí hacer una oda hacer una oda de Maduro es como, o sea, Perdón, un ¿de qué paréntesis. estamos hablando? Jadwe, entonces, mira, esto es lo que no logro entender mucho, o sea, porque yo sé que, digamos, su cabeza es más loca, digamos, y es muy así como de ir como caballo carrera al frente de lo que se me ocurrió como le ante hoy día. Que eso es bueno y malo, pero también bueno, debo decirlo. A él no le conviene, después de todo el esfuerzo, después de que Chile pateó a los políticos, si no queremos más saber de ustedes, no queremos más a la ultraderecha, como nos roban y son amigotes, y entre los asados nos venden y todo lo demás, y pusieron a alguien de izquierda. Entonces, ¿no le conviene más, ya que lograron meter este gobierno, de apoyarlo y de ahí crecer? Porque si puede ser que ataque tanto a Boric que la gente diga, ¿sabes qué? Nos equivocamos, volvamos al orden y estructura de la gente de derecha que por último nos roban, pero yo qué sé. ¿Es una buena estrategia atacar al gobierno? Yo creo que aquí donde tiene un terreno más fértil para él hacer algo. Porque si hubiera salido a casa no tiene nada que hacer, digamos. Yo le encuentro una estrategia súper inteligente. A ver. Súper inteligente, porque tenemos un gobierno que lleva un mes y poco más, casi un mes y medio, y no está en la agenda. Tú lees los periódicos, te informas en medios digitales, incluso las redes sociales, que aunque no son referentes, igual sirven para sentir un poco la temperatura. Y el gobierno no tiene agenda. El gobierno está respondiendo a la agenda que el país necesita. El quinto retiro es el mejor ejemplo de eso. Entonces, es una estrategia muy inteligente para un político golpear a alguien que está alicaído. Es lo que hace la derecha cuando empieza a pedir acusaciones constitucionales, y es lo que hace la oposición, porque ¿para qué vamos a andar con cuentos? Jadwe es oposición. O sea, al que le quepa duda, Sí. no entiendo. Ahora, lo que sí me parece muy entretenido es
poder visibilizar cuál es la interna del Partido Comunista hoy día, entre los Boric Lover y los Jadwe Lover, ¿no? Porque debe estar muy buena esa pelea. Claro, que hoy día el Partido Comunista está viviendo como un choque generacional también. Pues Sí. Están los que son más estrictos, ¿cierto? Más arraigados a sus creencias. Y está toda esta nueva generación, Kabila Vallejo, no sé, pues Bárbara Sepúlveda, Carol Cariola, claro. la Carol Cariola, que quizás tienen una visión mucho más nueva, distinta. Entonces, eso es lo que también está generando harto choque. Vamos a seguir con este tema, Laura Salfate, porque es un tema que obviamente nos preocupa. Queremos estar obviamente muy pendientes de lo que va a pasar en estos próximos días aquí en nuestro país. Pero antes hacemos una pausa y ya estamos de regreso aquí. Hablemos de Camila Vallejo, por favor. Está como la mejor para... Yo también. Oye, seguimos adelante, estamos analizando la reacción de Daniel Jadwe desde Venezuela en estas entrevistas que ha dado criticando mucho al presidente Boric a su programa de gobierno. Y acá nos preguntamos, bueno, sabemos que la coalición de gobierno incluye al Partido Comunista, entonces, ¿por qué criticar, cierto, al actual presidente, siendo que debiera hacer todo lo contrario? No sé qué piensas tú con respecto a esto, Laura, pero cuando Jadwe critica tanto, ¿cierto?, al presidente Boric, ¿no le hace también un flaco favor a la derecha? ¿No abre esa ventana para poder dar más argumentos de decir, oye, tienen el despelote aquí en el gobierno, no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos mismos y así quieren sacar adelante al país? No sé, considero que eso podría ser eventualmente una ventaja para la oposición hoy en día, ¿o no? Lo que pasa es que creo que una de las cosas que ha cambiado en esta mirada de la población sobre la clase política desde los días previos o desde el mismo estallido en adelante, es que se premia un poco más el carácter, ¿no? El ir directo, el ser consecuente. Y creo que Jadwe juega eso. Te puede gustar o no gustar cómo él hace las cosas, pero en el fondo está siendo consecuente con su discurso. O sea, el día que Boric ganó la primaria, yo me acuerdo perfecto, porque lo primero que le preguntan a Jadwe es si va a ser ministro o va a estar en el gobierno de Boric, y él dice no. Yo soy alcalde de Recoleta. O sea, yo creo que ese día él marcó una distancia de la que no se desprende. Además, Jadwe fue por lo menos de los candidatos más visibles de la izquierda, de los políticos más visibles. Jadwe siempre estuvo en la Plaza Dignidad con la gente. Hay múltiples videos de montón de veces diferentes donde él paseaba como un rockstar, ¿no? Porque además la gente que iba a manifestarse lo admiraba mucho. Y llegó un punto en el que Boric, incluso el comando de Boric tuvo que sacar un video de Boric en la plaza como para decir, oye, nosotros también estábamos, no solo Jadwe, claro. Entonces, en el fondo, si bien es cierto que uno podría interpretar que le juega el juego a la derecha, que al final es como parte de la política, lo que él está haciendo es ser consecuente con la gente que para él es su fuerte de universo votante, que son estas personas que votaron por Boric porque era el mal menor. Exacto. O que simplemente no votaron, que también son bastantes. Claro, sí, yo creo que la primera empresa fue votemos a Jadwe. Ese era el objetivo principal cuando estaban, digamos, toda la chorrera de candidatos al comienzo. Solo esta última pregunta. No sé si le queda un periodo más como alcalde o este es el último para Jadwe. ¿Cuál debería ser su camino? Supongamos que este es el último, se acaba. Él debería tirarse a diputado, debiera así de frentón a presidente, digamos, y hacer una campaña todo lo que le va restando. ¿Qué es lo mejor según tú? O sea, de partida, asesoría comunicacional, estoy muy de acuerdo. O sea, pero esté tan enojado todo el rato. Asesoría comunicacional urgente. Urgente. Alguien que no sea comunista, que se vea menos enojado, pero que además ciertas cosas que son provocadoras las guarde un poco, ¿no? Porque está bien, él realmente cree en Maduro, por algo fue, sí, pero si quieres ser presidente tienes que mirar un poco más allá. No es desconocer, pero sí moderar un poco. Y yo creo que lo que él debería hacer es ser candidato a la presidencia nuevamente. No necesariamente porque vaya a ganar, de hecho dudo que gane, pero porque va a ir aunando fuerzas a nivel nacional, que es lo que le falta. Él en Recoleta ha hecho cosas muy buenas, pero la gente no las conoce. Porque además habitualmente se muestra lo mismo, ¿no? La delincuencia, la Recoleta, etcétera. Entonces tiene que ampliar sus horizontes en la medida de sus posibilidades. Claro. Y un cargo parlamentario no es un cargo de administración, entonces no es un cargo lucido. Es mejor
ir a la pelea grande. Tal Sin cual. duda que hay muchas cosas que van a seguir pasando en nuestro país y vamos a seguir muy atentos para poder analizarlas. Muchas gracias, Laura Grande Landata, maestra. periodista, Sí. por haber estado con nosotros esta noche de análisis. Gracias, maestro Salfate. Maestrísima. Y a ustedes también por acompañarnos en esta jornada. Nos vemos mañana, que estén muy bien, cuídense.